donde vamos a empezar a hablar sobre la reforma del pago íntegro de las licencias. Entonces, vamos a dar un análisis al respecto de esto, del cuál fue la reforma que fue ingresada al Parlamento para hacer su votación y que habla más bien de un periodo de carencia que va alrededor de los 2 días para todos. Este proyecto propone eliminar el pago completo de los primeros 2 días y luego una reducción progresiva. Actualmente en el sector privado, las licencias médicas de hasta 10 días pagan a partir del 4.º día y las demás de 10 días pagan desde el primer día. En el sector público no hay carencias hoy actualmente, pero lo que quiere, o sea, ¿qué quiere decir eso? Son 2 días. Explícalo, pero cuando habla de que no hay carencias significa que a nosotros los funcionarios públicos nos pagan por 1 día, 2 días o la totalidad de la licencia que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué busca este proyecto? Es que indistinto del tiempo que tengamos de licencia, sí o sí se nos descuenten 2 días. En resumen. Sin importar la duración. Exacto. O sea, siempre van a haber 2 días menos de sueldo. Exacto. Y dentro de eso también está la homologación dentro del sector público-privado, que se igualan las reglas. Entre los funcionarios públicos no recibirán el 100% de sus remuneraciones como actualmente ocurre, sino que un subsidio diario equivalente a 1/30 de su remuneración bruta mensual, casi similar al sector privado. También dice que va a haber una restricción para las licencias largas. Esto es para personas que acumularon más de 180 días de licencia en 365 días. Sí, igual es importante que nosotros como funcionarios públicos estamos regidos sobre un artículo que es el 151, que habla sobre el ausentismo laboral. Que cuando uno traspasa un porcentaje de días, uno pasa como una comitiva donde hacen un análisis si tu salud es recuperable o no. Como para entenderlo desde una arista más amplia. Claro, o sea, mi cargo es compatible con la función que estoy llevando a cabo. Entonces, si es compatible o no, Compin decide si eso ocurre. Eso como una arista general. Exacto. Vamos a empezar ahora con... Y dentro de eso también se está diciendo que va a haber un fortalecimiento al rol fiscalizador de la Compin y FONASA. O sea, un refuerzo a Compin y a FONASA en la centralización de la fiscalización, y para eso también van a recibir mayores facultades para solicitar datos, cruzas de datos, ya sea con la PDI, con viaje, actividades compatibles, monitorear licencias prolongadas, coordinación de empleadores públicos, privados, etc. Que a mí me pasan cosas con eso, porque siento que igual es como ya, sí, le están dando muchas facultades, pero ¿a costa de qué? ¿O para qué? ¿Con qué fin? Si en el fondo estamos súper claros que esto que ocurrió era por falta de control quizás. Claro. Entonces, como que igual ahí hay que empezar a darle como un análisis mayor, fortalecimiento a las mesas de ausentismo, por ejemplo, o que cada hospital o institución, desde forma interna que pasa, tenga como un análisis mayor. Entonces, como que darle más poder no será... Creo que es mucho. Yo creo que esas son como las más importantes, las más relevantes, aparte del impacto fiscal, que quieren destinar un ahorro que prácticamente es... O que esperan en el fondo... ahorrar. O recuperar. O quizás. recuperar. Sí, recuperar. Yo encuentro que es algo que no va acorde a lo que es hoy en día, pero dentro del sistema también de denuncias, también la asociación mantendrá un registro público y anónimo para eso. Pero tenemos 2 personas que tienen más información respecto a... Entonces, me gustaría que hiciéramos las preguntas para que nos puedan ayudar. Yo le voy a hacer una pregunta a los invitados. Pregunta con respecto a este desglose de la reforma es que... ¿Qué significa esto? ¿Significa que esto es una defensa de lo legítimo o una amenaza de los derechos laborales de los trabajadores de la salud? Es una pregunta para don Hugo. Y para mi compañero acá, ¿qué responsabilidades tiene el gobierno de garantizar este derecho? ¿Cómo pueden influir el movimiento sindical en presionar y fortalecer y mantener estos derechos fundamentales que son tan importantes para los funcionarios y los socios? Sí. ¿Partimos con Miguel? ¿Te parece? Ya, yo igual quería responder la primera. Bueno. Sí. No, porque me parece que hay mucho que decir. A mí, o sea, como bien decía Hugo, efectivamente el gobierno presentó y se aprobó, ¿cierto?, un proyecto de ley que relativo a las licencias médicas, que modificaba la ley de licencias médicas, donde fortalecía las capacidades fiscalizadoras de Compin. ¿En miras de qué? En miras de buscar a los emisores fraudulentos de licencia. Uh-huh. Médicos, ¿cierto? O médicas que emitían grandes volúmenes y que probablemente las vendían, ¿cierto? Qué sé yo, y eso como da pie también, o en la figura complementaria para el mal uso de las licencias médicas. Entonces, y de hecho, el Colegio Médico había entrado en conflicto con el gobierno por este proyecto de ley, porque la sensibilidad
de la fórmula que encontró el gobierno era muy poca. Entonces, como que pescaba a grandes emisores, a emisores fraudulentos, pero también pescaba a médicos que, no sé, tenían volúmenes medios o incluso pequeños, según el Colegio Médico, de emisión de licencias médicas, pero que daban licencias largas, por ejemplo, psiquiatras, ¿ya? Por los tratamientos psiquiátricos. Entonces estaban tratando de calibrar eso y surge esto. Y claro, ¿pero qué es lo que surge? Surge la noticia de los viajes al extranjero con licencia médica. Entonces, los ejes del problema, a mi juicio, son tres. Primero, un tema ético, ¿cierto? Que tiene que ver con el uso fraudulento de licencias médicas. Literal, claro. Claro, y que es una cuestión que no debe ocurrir y que al menos nosotros como federación, como confederación también, y todas las organizaciones de trabajadores y trabajadores públicos la han condenado, ¿cierto? No se puede defender el mal uso de licencias médicas porque es una cuestión que no tiene que ver con la ética, pero eso se liga con la segunda dimensión, que es la función pública, ¿ya? Y la organización del trabajo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, esto afecta también la forma en que se le entregan los servicios a la población, porque equipos que tienen gente con licencias médicas son equipos que están sobrecargados, ¿cierto? Al menos en salud, alguien que está en turno, que se te va con una licencia médica, lo tiene que cubrir otra persona, porque reemplazos tampoco hay siempre, ¿cierto? Exacto. Entonces se van sobrecargando los equipos, ¿cierto? A veces se limitan las prestaciones y eso finalmente afecta a los equipos de trabajo y eventualmente también a los usuarios y usuarias. Y la tercera dimensión es económica, que es la del gasto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, claro, se toma una licencia y una licencia que es fraudulenta es una licencia igual que el seguro paga, ¿cierto? Claro, un impacto básicamente desde lo fiscal, claro, darle un nombre en el fondo. Claro. Entonces, y para los funcionarios y funcionarias que son FONASA, termina pagando el Estado finalmente, o sea, todos nosotros, los contribuyentes, ¿cierto? Y para los funcionarios y funcionarias que son ISAPRE, paga el ISAPRE, que al final es la contribución propia del trabajador. Pero, por ejemplo, pasa mucho que las ISAPRES le rechazan las licencias, tienen una alta tasa de rechazo, ¿cierto? En su mayoría Claro, pero el Estado le pagaba igual al funcionario o funcionaria esa licencia médica porque la tenía que pagar íntegramente debido a que el estatuto administrativo dice eso. Pero posteriormente lo que tenía que apelar, claro. Sí, pero si la licencia seguía rechazada, lo que tiene que hacer la institución pública es ir a recuperar esa plata del ISAPRE. Perdón, con el trabajador, descontarle esa plata al trabajador. Y eso es lo que, por déficit de gestión, no se terminaba haciendo. En muchos casos, digo, en otros sí. Entonces, hay un impacto financiero. ¿Y qué es lo que busca con este proyecto de ley, Marcel? Porque si ustedes ven los antecedentes del proyecto de ley que presenta, son puros antecedentes económicos. No hay ningún antecedente médico. Claro. Todo el rato. Entonces, busca ahorrarse 180.000 millones de pesos de las arcas fiscales. Y lo busca hacer, como decía Hugo, quitándole derechos a los trabajadores. Y no solo a los trabajadores públicos, sino que a los trabajadores privados también. Porque los trabajadores privados, cuando tengan licencias médicas mayores a 11 días, no van a tener el pago íntegro de su sueldo como ocurre hoy día, sino que igual van a tener 2 días sin pagarle. Entonces, finalmente, quieren aumentar las platas del Estado metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores, tanto públicos como privados. Y es una cuestión que según nosotros, o sea, para nosotros no corresponde para nada. Eso puedo decir por ahora. Por lo tanto, ¿estamos hablando de una falla administrativa o una falla ética del sistema? No, son ambas cosas. Ambas cosas, pero... Que igual ahí es importante mencionar que, por ejemplo, dentro de los antecedentes del proyecto de ley, lo que se está buscando cuando se habla de facultar al COMPIN es que va a poder aplicar, por ejemplo, multas en UTM. Son 50 UTM en casos de que fuera como calificado, por ejemplo, en el caso de que sean suspendidos temporalmente. E incluso limitar la venta de licencias médicas, en este fondo los formularios. Entonces, como que hay antecedentes que de cierta forma el COMPIN va a tener esta facultad y claramente el desmedro económico va a existir y uno va a tener hasta miedo de enfermarse ahora por todas las secuelas que va a llevar este proyecto de ley. Entonces, igual ahí aplica desde las dos aristas, desde mi percepción. Y con respecto a la primera pregunta, don Hugo, ¿esto es una defensa a lo legítimo o una amenaza a los derechos laborales? Claramente lo segundo. Yo acá no tengo ninguna duda y quiero ser bastante enfático. Yo considero que si uno examina los derechos fundamentales que tienen las personas, tienen una trayectoria del por qué les asiste detrás. Acá yo veo que hay una amenaza absolutamente clara, que no tiene ninguna consideración respecto a la condición de trabajador.
Chile es signatario de una serie de tratados internacionales, sobre todo de largo alcance respecto de protección a las condiciones de los trabajadores. Por lo tanto, todo lo que yo considero que signifique una merma, en tanto amenaza o privación de este estatus que ha ganado los trabajadores, considero que es inconstitucional y va en contra de las aspiraciones que los trabajadores en este caso han considerado de acuerdo a su estatuto vigente. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que me parece que este es un proyecto que está todavía mal afirmado, tal cual lo explicaban recién. Como persecutor. Hay acá vicios que son económicos, que se tratan de compensar, pero por otro lado me parece que acá viene una parte de alivio. Todo esto del fortalecimiento o la criminalización que se busca detrás de conductas de este tipo también lleva detrás a pensar de que se está tratando de justificar una actitud moral que tienen todas las personas, y eso es imposible, al menos desde el punto de vista jurídico. Criminalizar conductas que le competen solamente a la persona, salvo fundamentar una causal que es la falta de probidad en el desempeño de la función, yo considero que es absolutamente incompatible con el riesgo que decía recién Vivian. ¿Cómo yo, teniendo esta verdadera amenaza, espada de Damocles, me voy a permitir hacer uso de un derecho? Eso es regresivo, es absolutamente atentatorio a los derechos fundamentales, sobre todo de la integridad física y psíquica que tiene toda persona. O sea, como un acto individual nos afecta a todos en general, que fue un hecho responsable de una persona que hizo individualmente. Exacto. Y que debería ser juzgada individualmente. Por supuesto. Y que no debería estar afectándonos a nosotros. Es que ahí pasa lo que habíamos conversado, que el fin político que busca esto, de cierta forma, en el momento que estamos, con el movimiento de números que se hizo, porque cuando se trata de porcentaje no se usa, se usa el número completo, claro. Que era como el análisis que habíamos hecho la otra vez, ¿te acordás? Que era como, claro, cuando hablamos de porcentaje, el porcentaje es un 3%. Entonces, para la comunidad eso es... Pero por eso, a lo que voy yo es que porcentualmente, desde lo numérico, como desde lo concreto, para la comunidad es un impacto mínimo, un 3%, es poco. O un 2%, o un 1%. Pero se habla de 35.000 millones, 35.000, no sé. Entonces, a eso voy, que el manejo político que se le está llevando a esto desde lo numérico, claramente tiene un fin político. Todo el rato, desde todas las aristas, que va claramente en desmedro de... Yo no puedo dejar de pasar la oportunidad a propósito del cuarta arista que se supone que engloba el proyecto de ley, que es fortalecer el rol de la CONPIN. Cuando se habla de fortalecer atribuciones en un órgano administrativo, hay que estar muy, muy atento respecto a si se fortalece para perseguir dentro de ciertas vías legales, de algo que no se pueda transformar en una especie de monstruo en contra de las personas. ¿Por qué esto es relevante? Porque si se le otorgan más potestades que la CONPIN actualmente posee, primero, tenemos la experiencia que en su momento la ley 21.643, la ley Karen, también estableció una serie de prerrogativas respecto a las mutualidades de protección a los trabajadores para las inspecciones del trabajo, en tanto entes fiscalizadores de los comportamientos constitutivos de acoso. ¿Qué es lo que la Dirección del Trabajo ha dicho hasta el día de hoy? Que no tiene capacidades técnicas para cumplir su rol fiscalizador. Yo creo que teniendo esta experiencia tan próxima, o sea, un año atrás, que los trabajadores hoy por hoy están sufriendo, digamos, en condiciones propias, puede ser perfectamente posible respecto a las competencias que se le están tratando de endilgar a la CONPIN. Claro, que ellos mismos están diciendo que no tienen la facultad para poder sanarlo. Fue lo que primero yo escuché cuando se le pidieron cuentas por parte de la Contraloría General de la República a todos los funcionarios que eventualmente ejercían estas fiscalizaciones. ¿Qué fue lo que primero dijeron? No tenemos las capacidades. Y este proyecto me quedó marcando mucho lo que dijo anteriormente, es que si este proyecto va a afectar, o en realidad condiciona un poco el estatuto administrativo, porque es como bien parecido al Código del Trabajo, más o menos. Entonces, yo sé que hay funcionarios que igual pueden estar con funcionalidades del Código del Trabajo, pero también del Código Administrativo. ¿Esto podría perjudicar o, al fin y al cabo, llevarlo como al Tribunal Constitucional para
detallarlo como anticonstitucional. Sí, a ver, yo acá quiero hacer una advertencia y una opinión personal. La advertencia es relativo a la tramitación de este proyecto de ley. Perfectamente, de manera preventiva, el Tribunal Constitucional podría identificar ciertos rasgos de inconstitucionalidad y de acuerdo a la jerarquía que esto tiene, hablo en una eventualidad, poder indicar sus vicios y eventualmente que esto se tome por parte del Congreso y no darle una viabilidad, primero. Pero en el evento que esto se apruebe y entre en vigencia, igualmente el Tribunal Constitucional podría declarar su inaplicabilidad, pero ya en gestión concreta. Para eso necesitamos que exista un proceso pendiente. Acá viene mi opinión, como segundo término. A partir del año 2015, gracias a Dios creo yo, en la protección de los derechos de los trabajadores dependientes del sector público en general, los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial han entendido que son competentes para conocer pugnas de sus derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional y distintas fases, digamos, dieron origen a que toda la discusión de que al funcionario público no se le aplicaba la posibilidad de ejercer el procedimiento de tutela laboral, que es muy expedito, la verdad que se ejerce ante un tribunal que tiene una materialidad y una especialización suficiente y está dotado de imparcialidad y las estadísticas lo hablan por sí solos. O sea, es más expedito que abrir las cuentas bancarias. Ha logrado un adelanto en protección a los derechos, en general, independiente de las demoras, etcétera. Yo creo que ha sido un punto adelante porque el funcionario público se pone a la altura de la protección de los derechos que tiene el trabajador privado, que antes no lo tenía. Y con esto ya sería como un paso atrás en el fondo. Yo considero que, mi opinión es que siempre el funcionario público podría decir, oiga, esto para mí me parece que es atentatura a mis derechos fundamentales. De ser aplicable la acción del COMPIN o eventualmente el servicio del cual dependen. ¿Ya? Eso en primer lugar. Pero el trabajador, y yo creo que no puede hoy día, ya por un tema práctico, que los mismos tribunales laborales están colapsados, no podría eventualmente tener algún tipo de eficacia respecto a su reclamo, atendido que normalmente el procedimiento judicial se demora alrededor de 3 años promedio en poder llegar a establecer una condición de protección. Claro. Por ahí veo el riesgo, creo yo, esa es mi opinión personal. A mí me gustaría hacer una pregunta a Miguel, que nosotros como federación, desde la visión que estamos teniendo, ¿cuáles son las aristas o cuáles son las acciones que se están tomando? ¿Nos podrías comentar, hablar, como para que igual la comunidad sepa cómo estamos trabajando y qué acciones estamos tomando nosotros respecto de este proyecto de ley? Ya que la votación se viene el martes. Sí, el martes estamos convocados. Estamos convocados todos, chicos, así que para que estén atentos. Estén atentos ahí. Bueno, ustedes mismos lo respondieron. Sí, pero ¿qué se busca con esto? Sí, o sea, a ver, la primera, los trabajadores nos estamos articulando a través de la CUT. Pero la CUT se ha demorado un poco. Se ha demorado un poco, sí, se ha demorado un poco, pero ya al menos ya empezó con la primera acción y se está organizando a nivel de la mesa del sector público, ¿cierto? Y también se ha implicado al mundo de trabajadores privados, dirigentes sindicales al menos del mundo privado, que también se hicieron presentes en la entrega de la carta al presidente la semana pasada. Y la primera demanda que estamos implementando o que estamos pidiendo, exigiendo, es el retiro del proyecto de ley. Claro. Es el retiro. Y hay una cuestión aquí también que tiene que ver, o sea, uno, ¿en qué parlamento se va a legislar este proyecto? ¿En qué parlamento se va a legislar este proyecto? En un parlamento que ha sido sumamente adverso incluso para sacar los propios proyectos de este gobierno. Y es súper adverso a los derechos de los trabajadores. Pero por otro lado también hay una cuestión que como que yo le llamo el espíritu de los tiempos. ¿Y por qué digo que este problema también tiene un componente ético y administrativo? Es porque hay la crisis de representación, la crisis de credibilidad y de confianza que tiene la ciudadanía sobre el sistema político, hoy día, a propósito del caso de los viajes al extranjero, está siendo traspasada a los trabajadores, ¿cierto? Los trabajadores públicos hoy día somos deshonestos, etcétera, a pesar, esto como en la opinión pública, como que se instala aquello, ¿cierto? Esto a pesar de las distinciones y precisiones que ustedes han hecho.
Entonces, la primera medida que estamos exigiendo es el retiro. Y para eso vamos a hacer una movilización progresiva en escalada, donde el segundo hito, el primero fue ir a dejar la Carta de la Moneda, va a ser una movilización convocada hacia el Congreso Nacional el martes de la próxima semana a las 10 de la mañana. Sí. Hace la invitación a todo el público. Sí, le hacemos la invitación a todos los compañeros, compañeras, trabajadores, trabajadoras, tanto de la salud, de los hospitales públicos, ¿cierto?, como de trabajadores públicos en general y del mundo privado, a asistir y a estar atentos, porque en la medida, si esto sigue avanzando, evidentemente, ya lo ha anunciado la CUT, lo ha anunciado la ANEF, se está considerando también el llamado a un paro nacional. Precisamente porque no podemos permitir que nos quiten derechos adquiridos. Sí. Así que sería súper importante, vamos a tener que ir dando un cierre a esta conversación que ha sido de alta escala desde mi percepción. Agradecerles a ambos la participación. Muy agradecido. Sí, y en el fondo como un análisis grande quizá, o una reflexión quizá, sería que la licencia médica es una forma legal de protegernos cuando nos enfermamos, es un derecho. Entonces, que se cuestione... no se puede poner en duda por unos pocos. Exacto, entonces como el análisis es darle la vuelta. Imagínense un funcionario que atiende en una urgencia, que esté enfermo, que no quiera tomar licencia, te va a atender enfermo. Entonces, démosle una vuelta a ese pequeño detalle, o sea, que... El día de mañana también uno que puede ser a lo mejor tu madre, tu padre, que se sienta enfermo a lo mejor, o que está activamente también trabajando, puede ser que también se vea reflejado en tener un miedo a ir a consultar al médico, porque a lo mejor también puede que le afecten a lo mejor su pago íntegro el día de mañana. Entonces todo esto también hace que las consultas también disminuyan, porque al fin y al cabo también genera una especie de temor también de que si también esto me va a afectar a mí. En el fondo las licencias médicas no son un favor, es parte de la protección social que nosotros tenemos como sociedad en el fondo. ¿Puedo decir una cosita así? Sí. Como, respecto, porque aparte hay formas de abordar este problema, el uso fraudulento de la licencia, y que son formas administrativas. Sí. ¿Y cuáles son? Que la autoridad haga su pega. Exacto. Porque tiene facultad administrativa. Existen los comités de ausentismo. En los trabajos, todos saben quiénes hacen uso fraudulento de licencias médicas, porque se conocen más allá de la vida laboral, porque ven sus publicaciones, porque hay gente, porque los ven que, no sé, por si están faltando hace años, tienen negocio, etcétera, y eso lo saben, y las autoridades lo saben, porque en los comités de ausentismo se comunica, y no hacen nada. Entonces, aquí también hay una cuestión que es cuando increpamos al señor Marcel, que en vez de meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, fiscaliza a la gente que tiene ahí y le instruye a hacer su pega. Porque como bien decías tú, la gente va a tener que elegir entre recuperar su salud o pagar el alza de las cuentas de la luz. Exacto. Exactamente. Lo mismo, que bueno el punto que tomaste tú con respecto al comité de ausentismo, porque efectivamente el comité de ausentismo en el tiempo que lleva se ha registrado de que ha habido una disminución en estos casos de los 25 días promedio de licencia médica que se había determinado hace un tiempo en una investigación. Y el comité de ausentismo ha hecho hoy en día un gran trabajo de ir disminuyendo, no tan progresivamente, pero que se hace como un análisis del caso a caso. Si el funcionario o la funcionaria requiere acompañamiento, se le brinda el acompañamiento. Si necesita apoyo, derivación, interconsulta, también desde tu institución generan los nexos. Sí. Entonces, son hartas cosas que dentro de cada institución son oportunidades de mejora. Tenemos que buscar estas aristas desde dónde salen, porque aparece que venimos post pandemia, que nadie se preocupó de la salud mental de los funcionarios y las funcionarias, aparece que de repente no hay horas en APS, que es la parte preventiva, por ejemplo, aparecen un montón de aristas que no se están considerando dentro de este proyecto de ley. Entonces la invitación es a que nos apoyen, a que sean parte de esto, que entiendan lo que significa que nos quiten este derecho que tenemos social. Entonces, agradecerles por esta participación, por este momento, a todos los que están allá. Y nos estamos viendo en un próximo podcast, en un futuro. Igual, obviamente, vamos a estar comunicándonos previamente para saber cuál va a ser el próximo tema a discutir y obviamente se lo vamos a llevar a cabo a todos ustedes. Muchas gracias por participar y un aplauso para todos, que salió increíble.